9 de marzo, Santa Francisca Romana, viuda. Santa Francisca Romana, famosa en todo el mundo, poseía en grado extraordinario el don de ganarse el amor y la admiración de cuantos la trataban. Su encanto no terminó con su muerte, pues innumerables peregrinos acuden todavía a su tumba, en Santa María Nuova. Durante la octava y la fiesta de la Santa, la multitud se apiña para visitar la Tor de Specchi y la casa del Esercizi Pi, antiguo palacio ponciano, cuyas puertas se abren al público, en esa ocasión, para mostrarle todas las reliquias de la Santa. Francisca nació en Roma, en el barrio de Trastevere, en 1384, precisamente cuando comenzaba el cisma de Occidente, que había de afligir tanto a la Santa y resultar tan catastrófico para su familia. Francisca no vivió lo suficiente para ver restablecida la armonía. Sus padres, Pablo Buso y Jacobella dei Rofredeschi, eran nobles acaudalados, y la niña vivió en medio del lujo, pero recibió una educación muy cristiana. Francisca, que era muy precoz, pidió a sus padres permiso de ingresar en el convento a los 12 años, pero recibió una rotunda negativa. En efecto, sus padres, que eran excelentes cristianos y la querían mucho, tenían planes muy diferentes para ella. Al año siguiente, anunciaron a su hija que habían determinado prometerla en matrimonio al joven Lorenzo Ponciano, cuya posición, carácter y riqueza le hacían un excelente partido. Francisca cedió al cabo de algún tiempo, y el matrimonio se celebró cuando la joven tenía apenas 13 años. Al principio, la santa encontró muy difícil de sobrellevar su nuevo estado. Se esforzaba en vano por agradar a su marido y a los padres de éste. Vanosa, la esposa del hermano mayor de Lorenzo, sorprendió un día a Francisca llorando y ambas se hicieron confidencias. La santa le confesó que habría querido ser religiosa y descubrió que su cuñada habría preferido también una vida de retiro y oración. Tal fue el principio de una amistad que duró toda la vida. En los 40 años que Francisca vivió con su esposo, no hubo entre ellos la menor discusión. Si su marido la llamaba cuando estaba haciendo oración, Francisca acudía al punto, ya que, como acostumbraba decir, es magnífica la devoción en una mujer casada, con tal de que no olvide nunca que su principal deber es ser ama de casa. Muchas veces tendrá que abandonar a Dios en el altar para encontrarle en el trabajo casero. Sus biógrafos cuentan que en cierta ocasión en que se hallaba recitando el oficio de Nuestra Señora, un paje fue a anunciarle: «Señora, mi amo me manda llamaros». La santa dejó al punto el libro y acudió al lado de su esposo. La interrupción se repitió otras 3 veces, pero cuando Francisca abrió por 5ª vez el libro del oficio, encontró la antífona escrita en letras de oro. Además de Juan Bautista, Francisca tuvo otros 2 hijos, Juan Evangelista e Inés. La santa no quiso abandonar a terceras manos el cuidado de su educación durante la infancia. Francisca, como tantas otras almas verdaderamente interiores, se vio atacada de violentas tentaciones, que consistían principalmente en imágenes muy atractivas o muy repulsivas, y en algunos casos llegaron a ser casi ataques físicos del demonio. Durante algunos años, reinó en su familia la mayor prosperidad. Los primeros síntomas de la mala época fueron el hambre y la peste, provocados sobre todo por las guerras civiles en que se hallaba envuelta Italia. Las gentes morían en las calles, y la plaga diezmó a Roma. Francisca hizo cuanto pudo por asistir a los enfermos que encontraba a su paso, siempre ayudada por Vanosa. Al fin, se agotaron las provisiones de Palazzo Ponciani, y las 2 santas mujeres tuvieron que pedir limosna, de puerta en puerta, para los pobres, a pesar de los insultos y malas caras. En esos días aciagos, Francisca obtuvo de su suegro el permiso de vender sus joyas, y, de ahí en adelante, suprimió todos los adornos en su vestimenta. En 1408, las tropas de Ladislao de Nápoles, aliado del antipapa, habían tomado Roma. El gobierno de la ciudad había sido confiado al conde Troja, un terrateniente. La familia Ponciani había apoyado siempre al papa legítimo.
En uno de los frecuentes combates, Lorenzo fue apuñaleado, pero sanó gracias a los cuidados que le prodigó su santa esposa. El conde Troja decidió abandonar la ciudad, después de haberse vengado de los principales partidarios del Papa, entre los que se contaban los Ponciani. El conde mandó arrestar a Paluzzo, el esposo de Vanozza, y tomar como rehén al pequeño Juan Bautista. Felizmente, el niño fue puesto en libertad de un modo aparentemente milagroso, mientras su madre hacía oración en la iglesia de Aracoeli. En 1410, cuando los cardenales se reunieron en cónclave en Bolonia, Ladislao tomó nuevamente la ciudad de Roma. Lorenzo Ponciani, cuya vida corría peligro, pues era uno de los jefes del partido papal, logró escapar, pero su familia no pudo seguirlo. Su palacio fue saqueado y las tropas se llevaron prisionero a Juan Bautista. Más tarde le dejaron en libertad y el joven pudo ir a reunirse con su padre. Las posesiones de la familia en Campania fueron destruidas, las fincas fueron asoladas e incendiadas, los agricultores asesinados y los rebaños diezmados. Francisca habitaba en un rincón de su arruinado palacio, con Juan Evangelista, Inés y Vanozza, cuyo marido seguía preso. Las dos mujeres se consagraron al cuidado de los niños y a asistir a los pobres y enfermos, en cuanto era posible en aquellas difíciles circunstancias. Juan Evangelista murió 3 años después, durante otra epidemia. Entonces Francisca convirtió una parte de su casa en hospital, y Dios premió sus oraciones y trabajos, concediéndole el don de sanar a los enfermos. Un día en que Francisca oraba, transcurrido 1 año desde la muerte de Juan Evangelista, el cuarto se llenó de luz, y el joven se apareció a su madre, acompañado por un arcángel. Le habló de la felicidad de que gozaba en el cielo y le anunció la próxima muerte de Inés. Para consolar a su madre, Juan Evangelista le prometió que el arcángel guiaría en adelante sus pasos. Así aconteció durante 23 años, al cabo de los cuales, un arcángel de dignidad aún más elevada reemplazó al primero. La salud de Inés empezó pronto a debilitarse y la joven murió a los 16 años de edad. A partir de ese instante, según lo había predicho Juan Evangelista, Santa Francisca vio al arcángel en forma de un niño de 8 años a su lado, aunque era invisible a los ojos de los demás. Solo cuando la santa caía en alguna falta, desaparecía el arcángel, pero volvía tan pronto como Francisca se arrepentía y se confesaba. Debilitada por tantas adversidades, Francisca fue víctima de la epidemia. Cuando los médicos desesperaban ya de salvarla, la enfermedad desapareció súbitamente y la santa empezó a recuperar las fuerzas. Por aquella época, tuvo una visión tan terrible del infierno que no podía hablar de ella sin que se le saltasen las lágrimas. Tras de muchas dilaciones, el Papa Juan XXII convocó el Concilio de Constanza, destinado a acabar con el cisma de Occidente. En el mismo año de 1414, los Ponciani volvieron del destierro y recobraron sus propiedades. Lorenzo estaba muy débil y vivía muy retirado de los asuntos mundanos, asistido tiernamente por su fiel esposa. Su gran deseo era casar a su hijo Juan Bautista antes de morir y había elegido para él a una hermosa muchacha, llamada Mobilia, que resultó de carácter muy irascible y violento. Mobilia concibió un gran desprecio por Santa Francisca, quejándose de ella ante su esposo y su suegro y ridiculizándola en público. En cierta ocasión en que estaba hablando mal de la santa, le sobrevino una grave enfermedad, pero su suegra la asistió con gran cariño. Esto cambió el corazón de Mobilia y en adelante, las dos mujeres vivieron en estrecha intimidad. Ya para entonces, la fama de los milagros y virtudes de Santa Francisca se había divulgado en Roma, y de todas partes la llamaban para que curase a los enfermos y arreglase las disputas. Lorenzo, cuyo respeto y amor por su mujer crecieron con el tiempo, se mostró dispuesto a libertarla de todas las obligaciones matrimoniales, a condición de que siguiera viviendo en su casa. Así, pudo la santa llevar a cabo el proyecto, concebido desde largo tiempo atrás,
de formar una congregación de mujeres que vivieran en el mundo, sin más votos que la obligación de consagrarse interiormente a Dios y al servicio de los pobres. El confesor de la santa, don Antonio, aprobó los planes y obtuvo la afiliación de la congregación a la Orden de las Benedictinas del Monte Oliveto, a la que él mismo pertenecía. El pueblo cambió el nombre original de Oblatas de María por el de Oblatas de Tor de Specchi. Cuando la congregación llevaba ya 7 años de fundada, se juzgó conveniente comprar para la comunidad el edificio conocido con el nombre de Tor de Specchi. Santa Francisca pasaba ahí todo el tiempo que le dejaban libres sus obligaciones caseras y compartía la vida y las obligaciones de sus oblatas. Jamás permitió que la llamasen fundadora de la congregación e insistía en que todas obedeciesen a Inés de Lelis, que había sido elegida superiora. 3 años después, murió Lorenzo y fue sepultado junto con sus hijos, Juan Evangelista e Inés. Santa Francisca anunció su intención de retirarse a Tor de Specchi y el día de San Benito suplicó humildemente ser admitida en la congregación, donde se la recibió con gran júbilo. Inés de Lelis insistió en su deseo de renunciar al cargo de superiora y Santa Francisca no tuvo más remedio que aceptar. De ahí en adelante, su vida estuvo más unida que nunca a Dios. Lo que la santa ya no podía aumentar eran sus austeridades, porque desde hacía largo tiempo no vivía sino de pan, agua y un poco de verduras, sumando a los ayunos crueles disciplinas con agudos cilicios de metal. Sus visiones y éxtasis empezaron a multiplicarse y pasaba con frecuencia la noche entera en oración. En la primavera de 1440, aunque se sentía muy mal, insistió una noche en ir a visitar a Juan Bautista y Mobilia. En el camino encontró a su director espiritual, Juan Matteotti, quien, al verla tan enferma, le ordenó que volviese inmediatamente a casa de su hijo. La agonía duró una semana. Al atardecer del 9 de marzo, su rostro empezó a brillar con una luz extraña, y la santa pronunció sus últimas palabras: «El ángel ha terminado su tarea y me manda que le siga». En cuanto corrió la noticia de su muerte, el Palacio Ponciani se vio invadido por una muchedumbre que iba a llorar a la difunta y llevaba a los enfermos para que los curase. El cuerpo de Francisca fue trasladado a Santa María Nuova, donde la muchedumbre aumentó más todavía, pues se había divulgado la noticia de nuevos milagros. Santa Francisca fue enterrada en la capilla de dicha iglesia, reservada a las oblatas. En la actualidad, las oblatas continúan en Tor de Specchi su trabajo educacional. Su hábito sigue siendo el vestido de las mujeres nobles de la época. Santa Francisca Romana fue canonizada en 1608 y la iglesia de Santa María Nuova se conoce con el nombre de La Santa. Con motivo del 4º centenario de su canonización, el Papa Benedicto XVI visitó el monasterio de Tor de Specchi y dirigió estas palabras a las religiosas de la congregación. En estos días he experimentado una vez más cuán indispensables son el silencio y la oración. Y he pensado también en Santa Francisca Romana, en su entrega total a Dios y al prójimo, de la que brotó la experiencia de vida comunitaria aquí, en Tor de Specchi. Contemplación y acción, oración y servicio de caridad, ideal monástico y compromiso social. Todo esto encontró aquí un laboratorio lleno de frutos. Pero el verdadero motor de cuanto se ha realizado aquí a lo largo del tiempo ha sido el corazón de Francisca, en el que el Espíritu Santo derramó sus dones espirituales y a la vez suscitó numerosas iniciativas de bien. Vuestro monasterio se encuentra en el corazón de la ciudad. ¿Cómo no ver en esto casi el símbolo de la necesidad de hacer que la dimensión espiritual ocupe de nuevo el centro de la convivencia civil, para dar pleno sentido a las múltiples actividades del ser humano? Precisamente desde esta perspectiva, vuestra comunidad, junto con las demás comunidades de vida contemplativa, está llamada a ser una especie de pulmón espiritual de la sociedad, para que a toda la actividad, a todo el activismo de una ciudad, no le falte la respiración espiritual,
la referencia a Dios y a su designio de salvación. Este es el servicio que prestan en particular los monasterios, lugares de silencio y de meditación de la palabra divina, lugares donde se preocupan por tener siempre la tierra abierta hacia el cielo. Vuestro monasterio, además, tiene una peculiaridad que refleja naturalmente el carisma de Santa Francisca Romana. Aquí se vive un singular equilibrio entre vida religiosa y vida laical, entre vida en el mundo y fuera del mundo. Un modelo que no nació en un papel, sino en la experiencia concreta de una joven romana. Escrito, se diría, por Dios mismo en la extraordinaria existencia de Francisca, en su historia de niña, de adolescente, de jovencísima esposa y madre, de mujer madura, conquistada por Jesucristo, como diría San Pablo. No por nada las paredes de estos locales están decoradas con imágenes de su vida, para demostrar que el verdadero edificio que Dios quiere construir es la vida de los santos. También en nuestros días Roma necesita mujeres, naturalmente también hombres, pero aquí quiero subrayar la dimensión femenina. Mujeres, decía, totalmente de Dios y totalmente del prójimo. Mujeres capaces de recogimiento y de servicio generoso y discreto. Mujeres que sepan obedecer a sus pastores, pero también sostenerlos y estimularlos con sus sugerencias, maduradas en el coloquio con Cristo y en la experiencia directa en el campo de la caridad, de la asistencia a los enfermos, a los marginados, a los menores en dificultad. Es el don de una maternidad que se integra en unidad con la oblación religiosa, según el modelo de María Santísima. Pensemos en el misterio de la visitación. María, después de concebir en el corazón y en la carne al Verbo de Dios, enseguida se pone en camino para ayudar a su anciana pariente Isabel. El corazón de María es el claustro donde la palabra sigue hablando en el silencio, y al mismo tiempo, es el horno de una caridad que impulsa a gestos valientes, así como a una generosidad perseverante y oculta. Benedicto XVI, discurso, durante la visita al monasterio de Santa Francisca Romana en Tor de Specchi, 9 de marzo de 2009.